Antes de implementar esa novedad que acabo de mostrar, voy a ejemplificar el mecanismo básico que vamos a utilizar, que tiene que ver con observables, ¿no? Que es lo que decía, que es un concepto muy potente, pero y de hecho es muy simple, pero no siempre está bien explicado. Entonces, lo voy a explicar de la siguiente manera. He añadido este código que luego lo voy a quitar porque no pinta nada, simplemente es para ejemplificar, ¿no? En la propia página home, en cuanto se cargue el mobile, pues en el constructor pues voy a hacer esta prueba, este experimento, que como digo luego lo voy a quitar. Fijaros, lo primero que hay que ver es que yo he declarado aquí un objeto, datos, de tipo subject. Esto simplemente, el concepto es que eso es una fuente de datos. Yo ahí voy a ir guardando datos en este objeto. Podría ser una lista, una cola, pues hay una clase que es la clase subject, y ahora veremos cómo la voy a usar, ¿no? Datos. Entonces, yo me puedo directamente este objeto lo puedo tratar como un observable. ¿Qué es un observable? Es un objeto que yo puedo observar, y para poder observar ese objeto, es decir, los valores que van pasando por ese objeto, para poder observar yo me suscribo a ese objeto, igual que uno se suscribe a unas noticias o a una revista. ¿Qué pretende uno cuando se suscribe a un servicio? Pues cada vez que haya novedades en el servicio que me avisen, ¿no? Pues ese es el concepto que está aquí en juego. Yo me voy a suscribir a este subject, a estos datos, y cada vez que haya un dato nuevo, pues quiero que me avisen porque quiero hacer algo con ese dato, ¿vale? Pues entonces yo cojo y aquí soy el suscriptor 1, en realidad es el suscriptor A, me suscribo, digo a estos datos me suscribo, y cada vez que haya un dato nuevo en esa fuente de datos, cada vez que alguien deje un dato ahí, pues quiero que me avisen porque voy a hacer una cosa, que es escribir en consola el dato. Voy a poner, yo soy el suscriptor A y acabo de recibir el dato que me acaban de dar. Simplemente es esto de aquí. Por supuesto podría hacer muchas más cosas con el dato que me viene de la suscripción. Por tanto, aquí lo único que he hecho es suscribirme a ese servicio de datos, y cada vez que haya un dato nuevo ahí me avisarán, y yo lo que haré con ese dato es escribirlo en la consola. Muy bien. El propio programa, fijaros que le mete un dato, el número 1 le mete un dato aquí. ¿Qué ocurrirá cuando meto un dato? Pues que se disparará esta suscripción, se recogerá el dato porque me he suscrito a esos datos, se disparará y aquí llegará un 1, y entonces se escribirá en consola suscriptor a un 1. ¿Por qué? Pues porque acaba de llegar el 1. En cuanto le meta el 2 se disparará la suscripción y cogerá el 2, y cuando le meta el 3 pues volveré aquí arriba y cogeré el 3. Pero ahora aquí hay un segundo suscriptor, que es el B, que se suscribe a este mismo servicio de datos, de manera que a partir de ahora, cuando haya un nuevo dato, en este caso el 4, hay dos suscriptores. Se disparará el suscriptor A, que lo escribirá en consola, pero también se disparará el suscriptor B, que lo escribirá también en consola. Pues este es el concepto. Yo me suscribo a un servicio en este caso un servicio de datos, y cada vez que hay un nuevo dato, este es el mecanismo para determinar el nuevo dato, pues se disparan las suscripciones. Muy bien. Lo pongo en marcha para que lo veáis. Simplemente pues aquí tengo la consola, aquí está la consola. En cuanto le metí un 1 se disparó el suscriptor A, que puso 1, luego el 2, luego el 3, luego recordad que se suscribió el B, de manera que ya tenía dos suscriptores, así que cuando metí el 4 pues se disparó el suscriptor A y también el B, porque tenía en ese momento dos suscriptores. Pues este es el concepto, es muy sencillo. En Angular hay otros elementos, por ejemplo, otro tipo de objetos, por ejemplo el reply subject. Reply subject. Ahora no me deja ponerlo, a ver si es que no es reply.
Reply subject, sí. Reply subject, ¿y esto por qué se queja? Ah, claro, porque no está bien escrito. Reply subject. Bien, aquí le tengo que poner un número. En este caso voy a poner un 2. ¿Esto qué quiere decir? Muy sencillo, ¿eh? Cuando uno se suscribe, nada más suscribirse, el servicio le proporciona los dos últimos datos que pasaron por ese servicio. Fijaros que en el subject me suscribo y ya está, no me dan nada hasta que no hay un nuevo dato. Pero si yo pongo reply subject, pues entonces lo que hago es, en el momento en el que me suscriba, me van a dar los dos últimos datos que pasaron por allí. Y si aquí hubiera puesto 3, pues los 3. Es decir, se suscribirá a... En ese momento no me van a dar nada porque no había datos en ese servicio. Entonces yo meteré 1 y se disparará el suscriptor, que escribiré un 1, luego el 2, luego el 3. Pero en cuanto se suscriba B, pues esa suscripción automáticamente me va a dar los dos últimos valores que tuvo ese servicio, que son el 2 y el 3. Por tanto, enseguida el suscriptor B recibirá el 2 y el 3 y luego, por supuesto, recibirá el 4 cuando llegue el momento. Pues vamos a verlo. Pues aquí está. Aquí está. Se suscribió A y no recibió nada. Cuando se metió el 1, pues se disparó el suscriptor A. Luego el 2 y luego el 3. Luego se suscribió B y automáticamente B recibió los dos últimos valores que habían pasado por el servicio, el 2 y el 3. Y cuando se metió el 4, pues entonces lo recibieron A y B porque ambos están suscritos. Bueno, pues a lo mejor en algunas ocasiones me puede interesar el reply subject en vez del subject. Para lo que queremos hacer ya me va bien el subject, porque lo que quiero hacer es ir metiendo cosas en la lista de la compra, digamos. Ahora imaginar que el subject es una lista de la compra. Y cada vez que elijo algo lo meto aquí en el subject y eso dispara a los suscriptores que están esperando pues para hacer algo con el nuevo elemento que yo he elegido. En este caso no es una lista de la compra, sino son los alumnos. Bueno, pero eso lo vamos a ver en el vídeo siguiente. Ahora lo importante es el mecanismo este de suscripción. Yo me suscribo a un servicio y especifico lo que hay que hacer cada vez que se produzca un nuevo acontecimiento en ese servicio, en este caso la llegada de un nuevo número.